Los camarones estaban apenas tibios cuando ella chasqueó los dedos. Tinto no blanco, Anselma. Tú lo sabes. Sostenía la botella de vino en la mano, aún fría por el refrigerador. Durante años habría sonreído, llenado su copa y asentido como si fuera invisible. Pero esa noche, algo en mí, quizá el dolor sordo en el hombro, o tal vez la carta del doctor, aún en mi bolso, simplemente se negó. No dije colocando la botella con firmeza sobre la mesa: sírvete tú. El silencio cayó como un plato roto. Mi hijo Mauricio levantó la vista de su bistec con el tenedor detenido en el aire. Los ojos de ella se entrecerraron como si le hubiera dado una bofetada. «Perdón», dijo con ese veneno dulce que reservaba solo para mí. No repetí nada, y entonces Mauricio actuó, rápido como cuando jugaba en el campo en la secundaria. Pero ahora no era un balón lo que tenía en la mano, sino la ensaladera de cerámica. La lanzó a través de la mesa sin decir una palabra. Me golpeó la cara con un crujido seco la lechuga, y el aderezo volaron por el mantel. El dolor estalló al instante, un ardor cortante en la mejilla. El borde debió cortar hondo. Sentí el calor goteando por mi piel, el olor a vinagre mezclado con sangre. Me tambaleé hacia atrás, sosteniéndome del borde del aparador para no caer. Nadie se movió. Nadie dijo nada, excepto ella. Se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados y susurró con una mueca: «Los sirvientes deben saber cuál es su lugar». Miré a mi hijo. Ni siquiera me sostuvo la mirada. La sangre estaba tibia mientras trazaba una línea por mi mandíbula. La vi gotear en el cuello de mi blusa, una mancha que se extendía donde nadie había levantado una mano para ayudarme. Desde atrás escuché el roce de la silla de Mauricio. Por un segundo pensé que tal vez vendría, tal vez se daría cuenta, pero no. Solo tomó una servilleta, se limpió los dedos y siguió masticando. Ella, Beatriz, ni siquiera parpadeó. No jadeó, no se movió. Tomó otro sorbo de vino, ladeó la cabeza y sonrió como si yo hubiera sido la que armó el escándalo. Me giré lentamente, pasé junto a la mesa, sin decir una palabra, sin tocar la botella aún cerrada. No escuché pasos detrás de mí, solo el tintineo de los tenedores otra vez. Como si nada hubiera pasado, como si yo fuera la mancha. Arriba mis manos no temblaron de inmediato, no hasta que me vi en el espejo. El corte era más profundo de lo que pensé. Una línea roja, desde el pómulo hasta la barbilla furiosa y fresca. La piel ya empezaba a hincharse. Tomé una toalla, la presioné contra la herida. La sangre la empapó rápido. La miré fijamente, luego tomé mi celular. El flash se disparó una vez, luego otra. Un primer plano del corte, la toalla, mi blusa. Giré la cabeza para mostrar el ángulo del impacto. Otro clic. Prueba. Envié las fotos por correo a mí misma, luego las subí a la nube. Etiqueté la carpeta Incidente de la cena de junio. Aún no había golpes en la puerta, ni la voz de mi hijo, ni siquiera un mensaje. Enjuagué mi cara. El ardor fue tan intenso que me hizo estremecer. Guardé la toalla ensangrentada. La doblé. La metí en una bolsa de plástico para congelar que saqué del cajón. La etiqueté también. Fecha, hora, lugar. Me senté en el borde de la tina y escuché. La risa había vuelto abajo, más suave ahora, del tipo que la gente reserva para los suyos después de que el problema sale de la habitación. Mi mejilla latía, pero algo más comenzó a pulsar más profundo. No era dolor, todavía no era rabia, algo más frío, más tranquilo, un plan que se formaba solo. La toalla en el mostrador aún tenía manchas rojas. Cuando me senté de nuevo, en el borde de la tina, mareada pero serena. Mi cara ardía, pero no era el peor dolor que había sentido, ni de cerca. El peor dolor fue empeñar el brazalete con el que él me propuso matrimonio, uno delicado de oro con una pequeña turquesa.
Recuerdo al joyero pesándolo, sin apenas mirarlo, dándome un cheque que apenas cubrió el primer semestre de Mauricio en la universidad. Él te lo devolverá, me dije. Nunca lo hizo. Ni siquiera preguntó cómo lo logré. Después de que Rafael murió, tomé turnos nocturnos en el comedor de la carretera 15. Mesera a los 60. Con los pies hinchados, la espalda adolorida, llegaba a casa y limpiaba el baño antes del amanecer solo para que ellos no tuvieran que hacerlo. Me dije que era temporal. Hasta que Mauricio se pusiera de pie. Luego vino la casa. Beatriz quería algo cerca del club de golf, una casa inicial con un patio grande para recibir visitas. Vacié casi todos mis ahorros para el enganche. Un regalo lo llamé. Para su futuro. Nadie preguntó de dónde salió el dinero. Me mudé al sótano 2 meses después, solo para ayudar, solo hasta que se acomodaran. Lavaba la ropa, hacía las compras, cocina cuando Beatriz tenía sus migrañas, recogía paquetes, mantenía mi puerta cerrada durante sus fiestas. Me decía que era suficiente con ser necesitada. Luego llegó el bebé. Me desvelé por los llantos de la dentición. Caminé kilómetros con la carreola. Me salté citas médicas para pagar pañales cuando Beatriz perdió su trabajo por 6 semanas. Nadie dijo gracias. Dijeron que era exagerada cuando lloré por no estar en la lista de invitados del cumpleaños del bebé. Y ahora ella chasquea los dedos por vino. Y mi hijo, mi pequeño, me lanza una ensaladera a la cara cuando digo que no. Me miré al espejo otra vez. Esta vez no vi a una madre. Vi a una mujer que lo había dado todo y no había recibido nada a cambio. Y me puse de pie lista por fin para hacer algo más. A la mañana siguiente desperté en silencio. Sin disculpas tras la puerta. Sin golpes. Solo el zumbido suave del aire acondicionado y el leve tintineo de los platos abajo. Mi mejilla se había endurecido durante la noche, la hinchazón ahora sensible, un recordatorio sutil cada vez que movía la mandíbula. Abrí mi laptop casi por instinto. No la había tocado en semanas. Demasiadas tareas, demasiado ruido. Pero hoy necesitaba algo. Necesitaba ver qué tan grave era todo. Todavía había una cuenta con mi nombre, la cuenta conjunta, que Mauricio y yo abrimos hace años, cuando acordamos que sería solo para emergencias. Inicié sesión, esperando encontrarla casi inactiva. No lo estaba. 3 páginas de transacciones retiros regulares, etiquetados como pago de hipoteca. Automático cada mes durante casi 2 años. Las cantidades no eran pequeñas. Nunca me lo dijo, ni una sola vez. Sentí el calor subir, no de enojo, sino de claridad. Nunca preguntaron porque asumieron que nunca revisaría, y no lo había hecho. Hasta ahora. Abrí el sitio web del registro de propiedades del municipio. Tecleé la dirección de la casa. Cuando apareció el archivo, revisé la página con el corazón latiendo fuerte. Propietaria registrada Anselma Vargas. Sin gravámenes, sin cofirmantes, sin transferencias registradas, la casa seguía siendo mía, completamente. Me recosté. Dejé que eso se asentara. Me necesitaban. Necesitaban mi crédito, mi nombre, mi dinero. Pero se movían por la casa como si yo fuera una reliquia. Algo que sortear. Un electrodoméstico viejo que aún no reemplazaban. Beatriz con su mueca y órdenes perezosas. Mauricio con sus silencios que golpeaban más fuerte que la ensaladera. Olvidaron quién sostenía los cimientos sobre los que caminaban. Descargué los estados de cuenta más recientes. Guardé los PDF en la misma carpeta que las fotos de anoche. Luego abrí otra pestaña a la oficina del registro municipal. Era hora de solicitar el paquete completo del título de propiedad por si acaso. Abajo escuché la risa del bebé. Y luego la voz de Beatriz: ya se le pasará. Siempre lo hace. No me moví. Solo hice clic en imprimir. El paquete del título llegó a mi correo justo después del mediodía. Revisé cada página, confirmando lo que ya sabía, pero necesitaba ver en blanco y negro. Mi nombre.
sin copropiedad, sin transferencias registradas, sin beneficiarios actualizados. Todo seguía siendo mío. Abrí mis contactos y busqué hasta encontrarlo Jaime Fuentes, abogado. Habían pasado años desde que hablé con él. Él manejó nuestro testamento cuando Rafael falleció. Gestionó el fideicomiso cuando Mauricio era demasiado joven para administrar lo que su padre le dejó. Escribí despacio, pero con decisión. Necesito transferir el título solo a mi nombre. Discretamente. ¿Podemos vernos? Presioné enviar. Luego abrí la carpeta en mi escritorio, incidente de junio. Agregué las fotos, primeros planos del corte, el ángulo lateral, con el moretón, la toalla manchada. Anoté cada una en la sección de notas. Ocurrió durante una disputa doméstica. Nadie intervino. Objeto físico usado por mi hijo adulto. Testigo no era. No se brindó ayuda. Lo guardé todo, hice una copia en una memoria USB y la deslicé en el forro de mi bolso. No por venganza. Todavía no, pero para protegerme, porque nadie más lo había hecho. Mi celular vibró. Mauricio, mamá, ¿podemos hablar? No quise hacerlo. Miré el mensaje. Las palabras se quedaron ahí sin peso. No lo quiso. Pero nunca preguntó por mí. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. Ni siquiera después de hacerme sangrar de la cara que lo besó cada noche durante 20 años. No respondió. Solo puse el celular boca abajo. Un minuto después, otro mensaje llegó. Luego, otro. Beatriz está preocupada por ti. ¿Estás enojada? Cerré el celular por completo y lo apagué. Luego tomé el sobre manila a mi lado, deslicé los estados de cuenta impresos dentro y los sellé con cinta. Afuerita, el aspersor golpeaba la ventana como lluvia. La casa se sentía quieta. Pero algo debajo ya había comenzado a cambiar. Jaime no hizo muchas preguntas. No necesitaba hacerlo. Las fotos y los registros bancarios hablaban por sí mismos. Nos reunimos en su oficina el martes por la mañana, 2 tazas de café, una carpeta de documentos y un asentimiento silencioso que me dijo que todo estaba en marcha. Para el jueves estaba hecho. El título estaba completamente asegurado a mi nombre limpio, final, irreversible. Esa noche abrí un documento en blanco y comencé a escribir. A partir de este momento se les otorga un plazo de 30 a 30 días para desocupar la propiedad. Esta propiedad pertenece legalmente únicamente a Anselma Vargas. El incumplimiento resultará en procedimientos de desalojo formales. Documentación legal adjunta. Imprimí 2 copias. Una fue a un sobre blanco junto con copias del título y la carta notariada de Jaime. La segunda la guardé para mis registros. Era casi medianoche cuando deslicé el sobre bajo la puerta de su habitación. No me quedé a esperar. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y giré la llave con un clic suave. Luego doblé toallas solo para mí. Por primera vez sin juegos extras, sin baberos para el bebé, sin toallas bordadas que Beatriz insistía en que planchara. Solo 2 toallas de baño de algodón grueso y un juego de paños, bien apilados. Fue la voz de Beatriz la que rompió el silencio, un grito desde el pasillo agudo resonando en las paredes. ¿Qué es esto? No respondí. Luego vino Mauricio golpeando una vez. «Mamá, ¿podemos hablar?» ¿Esto es un error?» Seguí doblando. «Camisas, calcetines, solo los míos, más golpes. Mamá, por favor, no hagas esto». Pero ya lo había hecho. Escuché el roce de los papeles siendo levantados. Ella murmurando algo sobre llamar a alguien, tal vez a un abogado propio. Él respondió más bajo tenso. Coloqué una última toalla en el cajón y apagué la luz. Tenían 30 días. 30 días para empacar los platos que una vez les compré para Navidad. 30 días para caminar por los pisos que trapeé. 30 días para decidir a dónde irían después. Ni uno más. La agente inmobiliaria Verónica fue puntual y profesional.
no se inmutó por el moretón apenas visible bajo mi corrector. Me dio un apretón de manos firme, miró el título y dijo: «Empecemos». En una semana vino el fotógrafo. Trajo un dron para tomas aéreas y un lente gran angular que hizo que la cocina, que alguna vez limpié de rodillas, pareciera de revista. No preparé nada. Que vieran la casa tal como estaba: cajas a medio empacar en el pasillo, manchas de vino en la mesa, la ensaladera rota, aún escondida detrás de la puerta de la despensa. El anuncio en línea se publicó el viernes por la mañana. Para el domingo teníamos 3 visitas programadas. Preparé mi café esa tarde, mientras 2 parejas y una joven recorrían su sala. Beatriz miraba desde lo alto de las escaleras con los brazos cruzados, la cara roja. Mauricio paseaba por el pasillo como perro guardián sin dientes. No les hablé. En cambio, ofrecí agua embotellada a los visitantes. La joven preguntó por la antigüedad del tejado. 7 años, dije. Lo reemplacé después del huracán. Los papeles del seguro están en la carpeta. Sonrió y asintió. Es una propiedad sólida. Mauricio finalmente explotó. No puedes hacer esto, gruñó, interponiéndose en el camino de Verónica. Esto es acoso. Esta sigue siendo nuestra casa. Verónica alzó una ceja y levantó el título firmado. No, señor, dijo clara y firme. Esta propiedad pertenece únicamente a la señora Vargas. Ustedes están ocupándola por su voluntad. No están en el título, no están en la venta. Y si interfieren con las visitas, otra vez tendré que reportar obstrucción. La mandíbula de Beatriz se abrió. Verónica los rodeó a ambos y continuó con el recorrido, señalando luminarias y acabados de los gabinetes. Me quedé en el mostrador de la cocina, con el café en la mano, viendo todo desarrollarse, no con alegría, sino con algo más firme, algo ganado. Esa noche recibí 3 ofertas, una de ellas en efectivo, por encima del precio solicitado. Me senté a la mesa, abrí mi laptop y comencé mi respuesta. El video salió a la luz 3 días después de la segunda casa abierta. No lo grabé yo, pero alguien lo hizo. Tal vez el asistente de Verónica o uno de los posibles compradores. La cara de Mauricio llenaba el cuadro roja de rabia, gritándole a Verónica mientras ella permanecía tranquila con su portapapeles. Detrás, la voz de Beatriz chillaba sobre demandas y nuestros derechos. El clip se volvió viral en un sitio de noticias local bajo el titular «Pareja acosa a agente en casa abierta». Para el miércoles, la empresa de Mauricio emitió un comunicado breve. No toleramos conductas inapropiadas de los empleados. Fue puesto en licencia y despedido al final de la semana. El padre de Beatriz, que había confirmado una de las ventures de Mauricio, retiró su apoyo discretamente. El proyecto colapsó. Sus amigos dejaron de llamar. Incluso las redes sociales de Beatriz se silenciaron. No más fotos de brunches perfectos ni sesiones familiares posadas. No me regodé, ni siquiera sentí satisfacción, solo un silencio firme y constante. Comencé a empacar, no por miedo, porque me iba. Cada noche después del trabajo, mientras ellos discutían abajo sobre control de daños, doblaba mi ropa en 2 maletas ordenadas. Envolví la foto enmarcada de Rafael en un suéter viejo. Mis documentos fueron a una bolsa ignífuga guardada en el fondo de mi mochila. La memoria USB con los estados de cuenta y las fotos de mi herida se deslizó en mi bolso junto a mis llaves. Ya había firmado el contrato de renta de un pequeño departamento cerca de los manglares, 2 recámaras, mucha luz, nadie chasqueando los dedos por vino. Verónica incluso me conectó con la vendedora, una maestra jubilada que dejó hierbas frescas en el alféizar. La última noche antes del cierre, me paré en la cocina una última vez. La voz de Mauricio llegaba desde la sala baja y ronca. Beatriz murmuraba sobre abogados sus palabras frágiles. Ninguno levantó la vista cuando pasé. Salí, inhalé el aire húmedo de Veracruz y cerré la puerta suavemente detrás de mí.
Me fui antes de que saliera el sol, con la calle aún envuelta en neblina. Los de la mudanza ya habían llevado mis cajas la noche anterior, dejando solo algunos muebles y el eco de mis pasos en el pasillo. Caminé por la cocina una última vez, los mostradores impecables, el olor del pleito de anoche aún tenue en el aire. En la mesa dejé un sobre dirigido a Jaime, con las llaves de la casa dentro. Junto a él, una hoja de papel doblada una vez. La alicé las palabras firmes en mi propia letra. Ustedes eligieron en quién me convertiría. Ahora yo elijo quién seré. No lo firmé. Sabrían de quién era. Cerré la puerta principal en silencio, como quien baja el telón de una obra que llevaba décadas en escena. El cerrojo hizo un clic suave definitivo. El trayecto al departamento fue silencioso, salvo por el zumbido de las llantas. No hubo llamadas. Mi celular seguía apagado, guardado en mi bolso con la memoria USB y lo último de mi antigua vida. Los manglares pasaron destellos de agua plateada en la luz pálida. Cuando abrí la puerta de mi nuevo lugar, el aire olía a pintura fresca y a sal del río cercano. Las cajas alineaban las paredes, pero las habitaciones se sentían abiertas como si pudiera respirar otra vez. Desempaqué despacio, empezando por la foto enmarcada de mi herida, el corte en mi mejilla, capturado en una luz cruda, la toalla ensangrentada debajo. La colgué en la pared cerca de la ventana donde caía el sol de la mañana. Debajo deslicé una pequeña tarjeta en el marco prueba y una promesa. Di un paso atrás y la miré ya no solo una herida, sino un marcador de dónde dejé de ser su sombra. Luego desempaqué mi taza de café, llené la tetera y abrí las persianas. El día que tenía por delante estaba esperando y estaba lista para enfrentarlo en mis propios términos. La mesa era más pequeña. Solo 6 sillas, sin candelabros, sin pisos de madera pulida, sin pretensiones. Pero era mía. Encendí las velas yo misma sin aromas sencillas. El pollo rostizado había quedado perfectamente crujiente. En el horno, la ensalada fresca del mercado del sábado y el pastel de café, enfriándose junto a la ventana, traía un calor que no había sentido en años. Frente a mí estaba Lilia, la estudiante que conocí en el programa de mentorías comunitarias. Ahora tenía una beca completa su primer semestre lleno de historias. A su lado la señora Ramírez, de 2 puertas más allá, que siempre ayudaba a cargar mis compras del mercado. Y al otro extremo, Miguel, mi amigo abogado, que insistió en que invitara a alguien por si alguien intentaba colarse. Nos reímos de eso. Cada quien trajo su propio plato. Alguien sirvió vino, pero nadie lo exigió. Nadie chasqueó los dedos. Nadie alzó la voz. Solo hablamos de planes, de anécdotas divertidas del trabajo, de dónde podría hacer prácticas Lilia el próximo verano. Los vi reír, pasar la comida, decir gracias. Nadie me miró como si les debiera algo. A mitad del postre, alguien preguntó por la foto colgada en el pasillo. Solo sonreí y dije, un recordatorio. No insistieron, no necesitaban hacerlo. Cuando los platos estuvieron recogidos y el café servido, levanté mi copa, no porque alguien me lo pidiera, no porque alguien lo esperara, sino porque quise hacerlo. Por los comienzos tranquilos, dije, y por la mesa que construyes con tus propias manos. El brindis fue suave, pero seguro. Más tarde, esa noche, cuando el último invitado se fue y el humo de las velas se elevaba hacia el techo, me quedé sola en mi cocina, sin platos en el fregadero, sin voces alzadas detrás de la pared, solo yo y paz. Y al apagar las luces vi mi reflejo en el vidrio, erguida firme sin miedo. La mujer por la que luché por convertirme estaba finalmente de pie en su propia mesa.